quizás después de bastantes años como terapeuta, utilizando muchas herramientas como desde la gestáltica, bioenergética o psicología transpersonal en general, cuando conozco el trabajo con constelaciones, siento que mi trabajo da un salto. El trabajo que estoy ofreciéndole a personas que están acompañándome a lo mejor desde cierto tiempo, hay un momento en que queda un poquito como en una esfera muy interesante porque uno ha conocido mucho acerca de su propio tema emocional y de su propia situación, pero en el trabajo que se hace en constelaciones hay algo muy interesante que es que empieza a haber una mirada que empieza a traspasar un poco la esfera de lo que es más personal, ¿vale? Como sabemos, es como el pertenecer a una familia, el venir de un sistema más grande. Por poco contacto que tengamos con nuestra familia o que tengamos con todo nuestro sistema, hay personas que incluso prácticamente no tienen, era mi caso, yo tenía muy poca información de mi propia familia, incluso muy poco contacto con algunos de mis familiares, y para mí la idea de que aquello pudiera tener que ver con lo que a mí me estaba pasando en el momento presente era un poquito como algo que no tenía tanta relación. Si yo me preocupo de aprender y de hacer lo que yo siento que tengo que hacer en mi momento, ¿qué más da lo que ha pasado antes? Entonces yo me he centrado mucho siempre en mi trabajo personal en ese sentido. Cuando conozco el trabajo de constelaciones, descubro algo muy importante, y es que de ese sistema del que yo salgo, llevo muchas cosas de todos ellos, incluso aunque no haya tenido ningún contacto con ellos. Llevo cosas en todos los sentidos. Y muchos de los asuntos que a lo mejor he estado trabajando con personas durante tiempo y con mi propio tema personal también, empiezan a coger una dimensión un poquito más profunda y hay algo que empieza a desarticularse, a desprogramarse, ¿vale? Yo utilizo mucho el lenguaje de la programación y la desprogramación en el tema de constelaciones, porque me da la sensación un poco que es entrar como en programas antiguos que hay en nuestro sistema, que ya no son útiles, para poder actualizarlos dándoles una información nueva y poder estar actualizados en el momento presente. Hay muchos miedos o muchos pensamientos que se repiten o muchas situaciones que vamos una y otra vez encontrándonos sin saber muy bien por qué se nos vuelven a dar, que no entendemos o incluso aunque las entendamos, siguen dándose. Y esto realmente es muy doloroso para la persona que lo está viviendo, incluso para las personas que estamos queriendo acompañar a otros a que traspasen eso. Porque hay un momento dado en que no se consigue traspasar. Con el trabajo de constelaciones lo que me está resultando muy interesante es esta posibilidad de explorar en el sistema de una manera muy técnica, que es haciendo, por lo menos como yo lo hago y lo enfoco en las formaciones, haciendo, como decía, este estudio del genograma de cada uno, y pudiendo identificar eso que yo estoy llevando, que es un síntoma o algo que me está pesando o se me está repitiendo, poder ir mirando también en ese genograma en qué lugar del sistema quizás ha podido pasar algo como lo que yo estoy sintiendo, y que ahí sí tuviese sentido y aquí no lo está teniendo. Entonces nos está dando la oportunidad de explorar en otros campos diferentes al que tenemos más cerquita. Bueno, creo que estamos todos bien. Bien. ¿Cómo poder transmitiros quizás un poquito algo que a mí misma me ha resultado difícil? Poder tomar en serio o poder ver el valor que tiene este tipo de trabajo. Es como si en el sistema que tenemos detrás, los padres, abuelos y tíos que tenemos, les han ocurrido asuntos que no han podido ser resueltos muchas veces, ¿no? Cuando ha habido un suicidio, cuando ha habido abortos, cuando no ha habido relaciones fuera de la pareja, cuando hay hijos que no están reconocidos, cuando ha habido una homosexualidad que ha dado mucho miedo o una enfermedad mental. Todo este tipo de asuntos, aunque yo no los haya vivido directamente, están un poquito en mi red, en mi programación.
y han generado dolor, ha generado miedo, han generado reacciones, ha generado juicios. Todo eso son como nuditos emocionales que se han quedado en mi red, creando un poco como pequeños atascos. Y en su momento la digestión quedó hasta ahí, no se pudo resolver el poder vivir el duelo de un aborto o el miedo que generó el que alguien se suicidara en mi familia, porque más bien se ocultó, porque daba miedo el hecho de que alguien se suicidara en la familia, o una enfermedad mental, se escondía a los que tenían alguna enfermedad mental. Son asuntos que se resolvieron en su momento como se pudo. Y ahora estamos teniendo la oportunidad, a través de los que estamos aquí, de que aquello que no se pudo resolver del todo y que de alguna forma en mis redes está un poquito como ocupando parte del disco duro, parte de mi programa, poder abrir una imagen y poder ver algunos asuntos que pasaron que directamente a mí me va a generar una recuperación de parte de mi energía o de mi presencia aquí. Porque es como si yo estuviese poniendo continuamente todo lo posible que yo sé hacer en estar lo más presente posible y en que las cosas me salgan bien, y sin embargo hay cosas que muchas veces es como que no terminan de fluir o no terminan de salir, o es como una dificultad con el éxito, una dificultad con la calma, y yo estoy poniendo todo por mi parte, ¿no? ¿Y qué pasa? Bueno, muchas veces lo que pasa tiene que ver con estos nuditos que en el sistema que se han quedado sin poderse resolver y que hasta que de alguna manera no se pueden empezar a ver y no se pueden empezar a poner cierta claridad, están afectándome de una manera completamente inconsciente. No tenemos ni idea de que esto realmente me pueda afectar cuando yo no tuve nada que ver con los miedos de mi abuela o con el dolor que hubo por las pérdidas que tuvo, ¿no? Entonces es como individuos nos cuesta un poquito a veces ampliar la mirada, como cuando nos torcemos un pie y nos cuesta entender cómo el resto del cuerpo está generando absolutamente una cantidad de mecanismos para poder compensar eso, ¿vale? Esa es la visión sistémica. Pasa algo en una parte del sistema y el resto del sistema entero va a intentar compensar un poquito cosas que han pasado, ¿vale? Y eso de alguna manera nos va limitando, nos va generando un poquito de límites. En la formación, la propuesta, como sabéis, hay una formación más larga que es la de constelaciones familiares, que son propuestas como mínimo de 12 fines de semana, en las que se profundiza en toda la visión de los órdenes del amor y los órdenes de la ayuda para entender mucho cómo funciona un sistema, ¿vale? En la formación de los muñecos nos vamos a centrar mucho en las reglas básicas un poquito de esos órdenes del amor y en el uso más técnico y más eficaz posible con los muñecos, ¿vale? Como a veces no necesitamos tener demasiado conocimiento en profundidad para poder empezar a usarlos, porque se pueden usar como una herramienta incluso que nos sirva para tener una visión de diagnóstico. Alguien me está contando una historia y en esa historia que me está contando va a resultar mucho más fácil que la pueda representar en un espacio al hecho de que me la siga contando. Entonces el hecho de que se pueda representar ya nos va a dar un elemento que me separa del otro, en el que podemos proyectar, que podemos mirar desde fuera y así tener una idea un poquito más clara. Es como sacar algo que no tenga tanto que ver con el diálogo, que no tenga tanto que ver con el análisis, sino que podamos representar eso que me está contando con figuras y poder empezar a verlo desde fuera. Eso ya es, en ese sentido, en todos temas familiares, temas laborales, de asuntos con cualquier tema jerárquico que nos rodea, y las relaciones siempre hay este tipo de diferencias en si somos padres o si somos compañeros de trabajo, si somos pareja. Las jerarquías que hay, las relaciones que hay son muy diferentes. El hecho de poder usar las figuras nos va a permitir poder ver las relaciones que se generan desde fuera, y eso nos puede dar muchísima claridad a la hora de saber en qué lugar nos podemos posicionar, diferente al que ya estamos teniendo
porque es como que en el lugar en el que hemos estado durante mucho tiempo las situaciones se siguen repitiendo. Necesitamos a veces tener como una perspectiva del asunto para poder ver que mejor que el quedarme en este lugar quizás va a ser más interesante que me ponga en este otro, ¿vale? Entonces, yo ya empiezo a mover el espacio porque para mí es mucho más interesante utilizar las figuras a veces que hablarlo, ¿no? De hecho, vamos a usarlas un poquito ahora con la idea de que podáis verlo. Pero sí que es verdad que efectivamente en el nombre del amor hay mucho dolor. Cuando el amor es ciego, se genera mucho dolor. Entonces, están ocurriéndonos cositas ahora en nuestra vida actual que están queriendo evitar que se genere el dolor que generaron en un pasado. Pues no generar vida, que no haya relaciones o que no haya éxito. Hay una serie de cosas que nos pasan que en realidad lo que está ocurriendo es que está habiendo una defensa que el sistema está teniendo para que no se vuelva a generar dolor. Pero estamos viendo que ese amor, por intentar que no se repita algo a nivel inconsciente, está generando otra vez más dolor, porque no podemos crecer. Y sin embargo es la única forma inconscientemente que sabemos o que podemos tener de parar algo. Entonces, en el momento en que se empieza a desvelar un poco, que el hecho de que yo esté teniendo una lealtad con uno de los míos, en no tener demasiado éxito para que no se generen posibles conflictos en la familia y puede desvelarse esa información y se puede reprogramar un poquito esa información teniendo el permiso de sí hacerlo ahora y sabiendo que las consecuencias no tienen por qué ser las mismas y haciendo un poquito, yo lo llamo un poquito un ritual, que es el que se hace con las figuras o el que se hace con las personas. En ese ritual en el que se abre esa imagen y podemos ver lo que está pasando, es como que se actualiza de nuevo todo el programa en relación a ese tema y empezamos a tener un poquito más de facilidad en ese asunto, ¿no? Entonces, esa es un poquito la visión de las constelaciones bajo mi punto de vista. Es como mirar en el programa asuntos que no han podido resolverse o que han generado alarmas y que delante las vamos reteniendo para que no se siga generando ese dolor, pero ni ya son necesarias esas alarmas. Es como si este centro antes hubiese sido un banco y tiene una serie de alarmas para que si entran personas a ciertas horas salten las alarmas. Esto ya no es un banco, pero si no se actualiza la entrada y los horarios en que esto no es un banco, cada vez que entren personas o horarios que tengan que ver con los del banco va a saltar la alarma y la alarma está haciendo su función. Está avisando de que a eso puede generar problemas y que puede correr riesgo algo que el banco protege. Entonces esto sería un poquito igual. A nosotros nos saltan alarmas y de alguna forma nos paramos ante cosas que a lo mejor podemos seguir adelante, pero nuestro programa nos está avisando, cuidado. Cuidado con las relaciones, cuidado con la intimidad, cuidado con el éxito. ¿Por qué? Porque antiguamente hubo algún dolor o algún problema con aquello. Porque antiguamente esto era un banco y no era un centro. Y si es un banco, va a funcionar de maneras diferentes. Entonces se trata de, para mí es un poquito como poder ir actualizando lo que pasó con lo que está pasando, de manera que uno pueda desdoblar un poquito el tema de los personajes, ¿no? De lo que fue a lo que está siendo ahora. Bien, ¿y cómo podemos trabajar todo eso con las figuras, ¿no? ¿Cómo podemos acceder un poco a poner cierta claridad o cierto orden o a simplificar toda esta historia con las figuras, ¿no? En principio, se me ocurre un poquito algún ejemplo. Bueno, ya se presento los segmentos que son los Playmobil. ¿Cuánto? Ha traído la familia. Van creciendo, porque realmente no es necesario tener muchísimos, pero sí que es necesario tener los suficientes como para que puedan representar asuntos, ¿vale? Entonces, los Playmobil se suelen usar, hay un kit de constelaciones, que son básicos, que son lo que son las figuras en colores neutros, verde, amarillo, rojo, sin forma, más disfraz, digamos, y que vienen con los niños, la mujer y el hombre. Con eso es muy útil trabajar, es interesante trabajar con los Playmobil, se pueden usar otro tipo de figuras, pero se está usando mucho el tema de los Playmobil porque tienen cierta neutralidad y al mismo tiempo dan mucha información porque visualmente son muy claros. Sus caritas no cambian,
Con lo cual, un padre que supuestamente era un mal padre y hizo aquello que hizo, en el propio proceso del trabajo, si se va transformando nuestra mirada hacia el padre, la misma figura puede representar la otra cara que tiene el padre a lo mejor. Si son figuras que están demasiado cabreadas, un peluche, no sé qué, luego cuando haces el trabajo y tu mirada hacia ese personaje está cambiando, sin embargo el personaje sigue siendo con los dientes para afuera y tiene su sentido que se usen este tipo de figuras, o lo más parecidas posibles, que tengan cierta neutralidad. Porque en el trabajo iréis viendo lo interesante que es que figuras que nos generan mucho rechazo, porque fue mi abuelo que abusó de mi hermana o de mi madre, o el padre con el que tuve cierto problema, o la pareja de la que me acabo de separar y me genera muchísimo rechazo, no la quiero ni ver. Vais a ver cómo a lo largo del proceso del trabajo, esa figura que me ha generado ese rechazo, posiblemente si el trabajo va bien, se empieza a ver de otra forma. La misma figura, sin hacer cambios. Y eso está hablándonos de que la persona está trabajando por dentro, sin que yo esté haciendo ningún cambio fuera. Y esto es muy bonito. Con el trabajo con niños, con padres, vemos en separaciones cómo lo que generaba rechazo, generaba miedo, se empieza a ver de otra manera cuando el trabajo está en marcha. Entonces, las figuras yo normalmente suelo trabajar en una mesita más grande, con la persona al lado, me cuenta su asunto, y yo os lo comento como se hace en una sesión normal para que sepáis qué vamos a aprender en la formación. Viene con cualquier asunto, separación, ensamblajes de familias, que ahora se están uniendo familias y aportan hijos diferentes cada uno, o vienen hijos nuevos, qué órdenes tienen los antiguos con los nuevos, qué prioridades pueden haber en relación a esto. Hay muchísimas dudas y muchísimas cuestiones de este tipo que con las figuras podemos verlas y podemos explicar muchas cosas a la persona usándolas. Y no estamos del todo haciendo constelaciones todavía, estamos usándolas para poder mirar desde fuera un asunto que está internamente siendo un poquito complicado, ¿no? Entonces, la persona viene con un asunto. Yo normalmente, y lo aprendemos a hacer en la formación, ocupo un tiempo en hacer ese genograma donde tengo la información de su programa, qué pasó en separaciones anteriores, si hay hijos fuera del matrimonio, cómo han sido reconocidos o no. Aprendemos muy bien porque le dedico bastante tiempo a ver qué tipo de información es importante buscar en el sistema para poder entender luego muchas cosas de lo que está ocurriendo ahora. Y una vez que yo tengo ese genograma, que no se tiene por qué tardar demasiado en hacer, porque no es que sea una entrevista personal muy complicada, sino que son cosas muy concretas. Y esto como terapeutas, o los que queráis también usarlo como herramienta, nos da mucho orden, porque es como saber por dónde empezar. No tengo que hacer una entrevista interminable ni nada, sino que yo voy a dar una plantilla muy concreta de cómo recoger esta información y vamos a hacer muchas prácticas en relación a eso. Quiénes forman parte del sistema, qué lugar ocupan, cómo se organiza ese genograma, y vamos a aprender a sacar esa información al otro de una forma concreta y bastante rápida, que muchas veces puede ocupar el primer trocito de la sesión, o a veces, si la cosa es un poquito más larga, una sesión entera, y la siguiente usamos las figuras. Pero yo normalmente ya estoy pudiendo hacer el genograma en una sesión, quizás en la primera 20 minutos o media horita, y en la siguiente media hora o una hora poder hacer una representación del asunto. Entonces, muchas veces en una sola sesión puedo abrir un tema y poder cerrarlo. Cerrarlo no es que solo se solucione, es que se pueda ver. Que pueda haber una mirada ampliada de con que vino uno con una historia y va a haber el mismo asunto ampliado porque hemos conseguido representarlo aquí. Entonces se hace el genograma, se van a representar las figuras que yo le invito a la persona que ponga ahí para poder verlas, y desde ahí vamos a empezar a hacer un trabajo, que es lo que iremos aprendiendo a lo largo de la formación, ¿no? Y bueno, la persona, por ejemplo, me está contando algo acerca de su situación. Si queremos empezar, y en la formación lo haremos así, antes de empezar por temas de constelaciones o algo de esto, queremos empezar a usarlas sin exigirnos demasiado. Hay un primer paso que es interesante, que es el de aquello que me cuenta poder representarlo. Aquello que me cuenta, en lugar de estar en la cosa del hemisferio izquierdo, pasar un poquito al derecho con la imagen. Con lo cual ya
el tema analítico es un descanso muy grande. A mí una de las cosas que me ha enganchado de esto, en el mejor sentido, es el hecho de empezar a salir un poquito del tema más analítico y empezar a utilizar el otro hemisferio en el sentido de la imagen. Cómo la imagen va pudiendo hacer algo que yo no puedo hacer. Cómo voy saliendo mucho también de que soy yo la que le cuenta a la persona cómo podría hacer su siguiente paso en su proceso terapéutico, y más bien es la persona la que lo ve fuera, es como un intermediario entre la otra persona y yo. Ya no es lo que yo le cuento, sino lo que la persona empieza a ver en el sistema. Ah, pues ahora veo cosas que antes no veía. Y en ese ver es como que la misma persona que está viendo está pudiendo empezar a entender la situación de una manera un poquito más clara, ¿vale? Entonces, como primera formas de poder usarlo, hay un caso que yo utilizo algunas veces porque me resultó muy claro cuando lo vi. Por ejemplo, un hombre que vino comentando acerca de su relación de pareja, como esta pareja todavía tenía una pareja con la que estaba saliendo, y cómo él vivía con su madre y su demanda era: yo quisiera poder avanzar en esta relación y estoy teniendo dificultades en avanzar en esta relación porque ella todavía sigue con esa pareja y yo lo que quiero es que ella dé el paso y yo estoy disponible y tengo ganas de profundizar en la relación y no hay posibilidades de hacerlo. Esta era un poquito su demanda, ¿no? Entonces es un poco como decir, bueno, a ver, esto que me estás contando, vamos a representarlo para que yo pueda saber quiénes forman parte de todo esto, porque me hablas de tu madre, me hablas de una pareja que tiene a su vez una pareja, y como os veis que yo ya estoy haciendo un poquito el recuento de quiénes son los personajes. Y cuando es un niño que está hablando, o es un adolescente, o es una persona que habla de mi compañero de trabajo, mi jefe, no sé, yo ya estoy haciendo la cuenta de quiénes son. Porque los vamos a usar para poderlos ver y que en lugar de estar hablando de eso, pum, ya va a tener una imagen. Y nada más que con eso ya estamos empezando a hacer un trabajo con las figuras que es muy rico, sin más exigencias que esa. La imagen resuelve mucho, nos da perspectiva, ¿vale? Entonces, a la hora de colocar esto es interesante verlo. Es un caso como muy general, pero yo me he encontrado muchos casos parecidos, ¿no? Entonces digo, bueno, mira, esto que me estás contando, ¿qué te parece? Yo comento esto, ¿qué te parece si buscas en las figuras que hemos puesto aquí algunas que puedan representar esto, ¿no? Y las colocas como tú quieras. Entonces, normalmente yo pongo las figuras y yo soy la que le dice qué figuras son interesantes que coloque para que él las pueda ver. Entonces digo, mira, vas a buscar a alguien que te represente a ti, alguien que represente a esta mujer con la que estás teniendo una relación. ¿Quién más me dijiste que había? Ah, una pareja de esta mujer, tu madre porque vive contigo, y yo pregunto siempre un poquito, como me está contando acerca de relaciones anteriores, y dice, bueno, si estuve casado, yo ya me divorcié hace 2 o 3 años y todo va bien, y el divorcio está bien y esto ya está cerrado, ¿vale? Entonces digo, bueno, mira, como es la última relación y ha habido una separación, busca a alguien también para tu expareja, y lo colocas aquí como tú quieras. En los datos que me da, escuchados, es: yo estoy disponible, tengo muchas ganas de una relación y esta mujer no está pudiendo profundizar en esto, ¿no? Entonces, a la hora de ponerlo, él solo los coloca. Esto siempre sería... ¿Sabéis quién es quién? Por ejemplo, yo le pregunto siempre quiénes son, ¿no? Me puedo hacer una idea, luego me sorprende. Este sería yo, me dice, esta sería mi madre, esta sería la mujer con la que estoy teniendo este comienzo de relación, esta sería la pareja que ella tiene, de la que se quiere separar, y esta es mi expareja, con la que ya está el ciclo terminado y está todo bien. Entonces, una cosa es lo que cuenta y otra cosa es lo que se empieza a ver aquí.
Es como, solamente la imagen ya es un poquito diferente a lo que cuenta. Si normalmente os explicaré esto y lo iremos viendo porque es muy interesante, cuando estamos aquí trabajando, esta es la línea que está más cerquita del presente y diríamos que esto es como el futuro y aquí estarían los de atrás, ¿no? Los abuelos, los padres, estas serían como las líneas, para que aprendamos un poquito a ir leyendo las figuras cuando están colocadas de cierta manera. De esta forma, ¿qué significa? Que si él avanza hacia adelante, hacia el futuro, ¿con quién se encuentra? Con su expareja. Un dato que a mí me dijo es que con el tema de la expareja ya estaba todo cerrado. A lo mejor para él sí, pero él sabe que para ella no. Yo ya sé que tengo un trabajo que hacer aquí, este día o cualquier otro, pero sí que ya es una indicación que puedo simplemente darle. Fíjate que al comentarme que estaba esta historia cerrada, sin embargo, al ponerla aquí, si tú avanzases te la encontrarías. Es verdad que hay cierta distancia, que ella está lejos, que no está al lado, que no es tu pareja, pero una cosa es lo que decimos y es muy curioso porque la imagen, como trabaja con otro hemisferio, de repente nos da una información que no me había dado hablando. Entonces, para mí es lo que empieza a dar una sorpresa cuando empiezo a usar las figuras. Digo, wow, qué bien que estoy empezando a aportar información nueva a la que lleva tanto tiempo dándome sin salir de la misma historia. Entonces, primero veo esto que no lo sabía. Luego él me dice que está completamente disponible para esta relación. Y en constelaciones iremos viendo un poquito también esto de los órdenes. Está ocupando el lugar de la pareja, la madre. Es que mi madre está enferma, porque mi madre está muy mayorcita y yo ya cuido de ella, por eso la pongo tan cerca. Esta es la explicación analítica, verbal, intelectual, que es importante, ¿vale? Sí, pero puede estar perfectamente aquí. La madre está en su sitio, porque sabemos en constelaciones, en general podemos saber, ¿no? Los padres vienen primero, los hijos vienen después, pero en constelaciones esto de los órdenes del amor va a estar muy trabajado. El poder saber por qué aquí hay algo que también hay que trabajar. Y es el hecho de que él no está tan disponible como él cree. Porque tiene un asunto todavía pendiente con la ex, que no tiene del todo mucha conciencia, y porque está ocupando un lugar con la madre del padre. Por lo cual no está tan disponible para ella. Es verdad, como él decía, que ella tampoco lo está, porque efectivamente está casada con este hombre y todavía no ha dado el paso, no se ha separado, pero estamos viendo que la situación no es tan diferente, la de ella con la de él. Entonces, solamente ver la imagen, yo voy haciéndole indicaciones. Fíjate que tu madre está en un lugar. Y en las figuras aprenderemos en la formación a hacer algo que yo creo que es muy interesante y que en la vida general va a ser muy interesante hacerlo, y es el hecho de describir las cosas más que de interpretarlas. Describimos la realidad sin necesidad de interpretar ni de añadir carga a nada. Fíjate que en este lugar, si yo no me dices quiénes son, esto parece una pareja y esto también. Una pareja son dos juntos. Fíjate que me comentabas que estabas disponible y sin embargo parece una figura al lado tuya que tiene mucha presencia. Y fíjate que normalmente se suelen poner estás ocupando más bien el lugar quizás de la pareja de la madre, o tu madre de la pareja tuya, que más bien que de tu madre. Entonces cuando da todas estas explicaciones pues mira, podría ser así. O si estás muy ocupándote de ella ahora, así. O incluso así. Normalmente van detrás, pero si él está pendiente de ella ahora porque está más enferma o más mayor, pero de alguna forma todavía hay cierta disponibilidad para que este lugar esté dispuesto para una mujer, para una relación. Entonces, a mí este cuadro, igual que tantas veces que alguien me está contando algo y digo, mira, ponme a alguien para tu jefe, alguien para tu compañero de trabajo, alguien para esto, alguien para lo otro. Una cosa es lo que me cuenta y otra cosa es lo que veo. Entonces, nada más que como ese tipo de herramienta vamos a trabajarlo y veréis que va a ser muy interesante. Y hago indicaciones, ¿no? Normalmente le digo, vamos a hacer esto. Normalmente luego quien mueve las figuras es el facilitador, en este caso la facilitadora es el terapeuta. En constelaciones se habla más de facilitador que de terapeuta.
y normalmente también indicaremos cómo se usan, quién los mueve, quién nos los mueve, si lo mueve él, si no lo mueve él. No se juega con las figuras, no es para hacer teatritos, no tiene nada que ver. Una vez que se colocan las figuras se van a quedar quietas y es como que yo preparo mucho eso para que darle cierto valor y cierto espacio al tema para que no se ande jugando ni nada de esto, ¿no? Y todo esto lo aprendemos a hacer en la formación. Entonces normalmente hago yo algún movimiento, que es como ocurre en los grupos, en las que le digo, puedes mirarla a ella un momentito y le dices una frase. Esto también lo iremos aprendiendo un poquito. Yo la frase que le voy a decir que le diga es algo que hemos visto los dos juntos aquí, pero que en la frase vamos a hacerlo evidente, vamos a sacarlo a la luz. Todo lo que sale a la luz nos va a resultar mucho más fácil verlo, ¿no? Mira, le vas a probar a decir, ahora veo que yo tampoco estoy tan disponible. ¿Se lo puedes repetir? Para que la persona no solamente lo vea, sino que también lo pueda decir. Entonces la persona cuando lo dice está tomando conciencia. Pero de una manera muy sencillita, viendo una imagen, sin mucha historia. ¿Qué es lo que va a ocurrir automáticamente? Va a empezar a dejar de enfocar todo el problema en ella, de que ella lo que tiene es que separarse, porque es que no me tal, porque es que me tienen ahí. Y va a empezar a darse cuenta de que su historia es que él tampoco está del todo disponible. Y que él necesita empezar a hacer un trabajo un poco en relación a su madre y en relación a sus parejas. Con lo cual yo voy a empezar a poder trabajar con él. Porque hasta ahora, y lo veréis si algunas personas os dedicáis un poquito al tema de la terapia o como personas habéis vivido situaciones así, uno normalmente tiene cierta inercia a poner un poquito parte de lo que le pasa fuera. Rescatar cuál es mi parte. Muchas veces yo, aunque quiero coger mi parte, no la sé. Yo no sé qué es lo que falla en mí para que esto nos esté dando. Esto me hace tomar conciencia de que posiblemente sí que yo necesito hacerme cargo de mi madre porque está en una situación especial, pero quizás empiezo a hacer un trabajo aquí. Mamá, le digo que diga, yo soy solo tu hijo. No soy tu padre, no soy tu pareja. Solo soy tu hijo. Son frasecitas que vamos a escuchar mucho en constelaciones, que son muy básicas, muy facilitas y que con muñecos nos vamos a centrar en unas poquitas nada más para no meternos donde no debemos tampoco. Pero son cosas muy evidentes. Si está ocupando un lugar que no le corresponde, como yo lo sé porque tengo un poquito de conocimiento y esta formación, pues simplemente le voy a hacer evidente algo que ya está a la luz porque él solito lo ha puesto. Mamá, ahora veo que llevo mucho tiempo ocupando el lugar de papá. Posiblemente si he hecho el genograma o sé un poquito de la persona, quizás el padre murió cuando era más joven, o quizás esta historia de ocuparse de la madre viene de antes, no solo porque ahora sea mayor y esté enferma, sino porque realmente desde pequeña lleva mucha información que puedo estar sabiendo y que el hecho de saberla me va a ayudar muchísimo a seguir diciéndole frases para que él pueda rescatar que posiblemente está ocupando un lugar demasiado cargado para él en esta historia con la madre y que va a necesitar poner cierta distancia, buscar ayudas, hacer algo que a él le pueda permitir un poquito tener ese cuidado, pero al mismo tiempo estar disponible para una pareja si también es lo que quiere, o para un proyecto, ¿no? Entonces ya sé que hay un trabajito aquí que hacer, por lo menos ahora me doy cuenta que yo tampoco estoy del todo disponible, no soy mejor que tú. Pues como había en su forma de contarlo también una sensación de que él estaba disponible y ella no, él tenía un trabajo hecho y ella no, y ahí empezamos a ver que no es tan así. Con lo cual la persona va teniendo su toma de conciencia, va entrando un poquito más en la humildad y está más dispuesto a trabajar. Y yo ya voy sabiendo por dónde trabajar. Tengo que trabajar aquí, tengo que trabajar aquí, tengo que trabajar aquí. Esto solo es una imagen. Bueno, incluso aquí también puedo hacer una frase muy evidente y ahora te veo que estás delante, que quizás haya algo pendiente que yo no sabía. Hago descripciones, con lo cual dices, es que yo no sé qué decir. Iremos viendo cómo, si aprendemos a mirar, y con esto en la formación vamos a dedicarle cierto tiempo a poder estar un poquito en el vacío, en el silencio,
en observar hasta que yo primero me dé cuenta de algo a lo que a lo mejor al otro le voy a ayudar a darse cuenta. Quién está al lado de quién mira y quién no mira, quién está delante, quién está al lado. Yo todo eso cuando lo veo ya tengo muchísima información porque tengo cierta práctica y cierta formación. El que está al lado no ve todo esto, pero solamente el hacerle algunas indicaciones le va a servir para tener su situación ampliada. Y en una sola sesión puede tener esta situación que él la tenía mirada desde una forma, esa sigue estando ahí, pero se va a ampliar su perspectiva. Con lo cual esto ya le está dando cierta soltura que empieza a moverse un poco. A que en un momento dado a lo mejor haya que hacer un trabajo aquí, quizás no directamente con la mujer o con la exmujer en la calle, porque a lo mejor ni siquiera vive o a lo mejor ni siquiera está en su ciudad, pero sí se puede hacer un trabajo aquí, de cerrar y de dar las gracias a lo mejor, o de ver qué asunto hay pendiente con ella. Ahí exploro y ahí trabajamos. Entonces, como os decía, como herramienta para tener una forma, una visual, es interesante poder usarlas ya, y esto ya os puede ser útil. No sé si al ver esto un poquito se os ocurre alguna pregunta o alguna aplicación con trabajos que a lo mejor estáis haciendo que yo no conozco. Si hay alguno que os dedicáis, a lo mejor alguno te dedicáis aquí al tema de la terapia o al tema de la educación o algo así. Es más bien como un tema para profundizar en el propio sistema, ¿no? El trabajo de uno mismo, porque una vez que hacemos el genograma, el siguiente paso va a ser que cada uno represente con las figuras su propio sistema. Entonces, yo creo que estoy en un lugar, pero curiosamente cuando se representan las figuras veo que no estoy en ese lugar, que estoy a lo mejor en el centro del sistema, o que me estoy colocando al lado de mi madre o al lado de mi padre, igual que con las representaciones en grupo, con las representaciones con las figuras, una cosa es lo que digo y otra cosa es lo que se empieza a ver, y eso es lo que les resulta útil a la persona. ¿Nos surge alguna preguntita? ¿Qué os parece esto de los muñecos? ¿Y si él, por ejemplo, no se hubiera puesto? Yo le pido que se ponga. La facilitadora, la persona que está acompañando, va a hacer ese trabajo de decirle quiénes tiene que buscar. Mira, tienes que buscar a alguien para ti, porque como él me ha contado la historia, yo ya sé quiénes van a tener que salir para que él lo vea, y por supuesto lo importante es que esté él. Porque se trata de que él se dé cuenta. A todos nos gustaría mucho. A mí por lo menos, yo no sé a vosotros o quizás las mujeres, esto nos pasa un poquito más, a mí en especial, y creo que a ti también, a las que yo conozco más de cerca, tengo una orientación muy mala. En mi propia ciudad. ¿Cuántas veces estoy en una calle y digo, me encantaría verme desde arriba? Porque si me viese desde arriba sabría si es para la derecha o para la izquierda. Y cuando empiezo a ver este tipo de imágenes para mis propios asuntos, cuando me los representan con figuras con personas o con figuras de este tipo, a mí me ha servido mucho de repente para poder decir, ¿dónde estoy? Si es que yo me creo que estoy aquí y no estoy aquí, yo me creo esto. Que ella está con su historia, que mi madre yo la cuido mucho y está muy bien, con algo que está muy bien, con algo que la cuida. Y yo estoy con ella aquí dispuesto completamente y ella no se separa y yo estoy aquí perdiendo el tiempo. Esta es la historia que me cuenta. No sé si es para la derecha, si es para la izquierda, entonces haces así y dices, es que no estoy ahí, pero yo no he puesto la representación, la ha puesto él. Porque esto también es verdad. No hay nadie que ahora mismo esté cuidando a la madre porque él se ha hecho cargo 100%. La pareja es verdad que está con otros asuntos, porque también es verdad, pero también algo de la pareja que su programa inconsciente sabe y que a través de la imagen sale a la luz, ¡pum!, que la pone ahí. Dice, es que yo no sé por qué la ha puesto ahí, ha sido casualidad. Vamos a trabajar con las casualidades, no pasa nada, pero está ahí, ¿no? Pues ya que está ahí, ¿tú qué le dirías? ¿O qué crees que te diría ella? Hombre, pues la verdad es que pues cuando nos separamos y de repente sale algo que él no le ha dado mucha importancia y que posiblemente para todo lo grande que pasó no tuvo tanta importancia, pero hay algo. Vamos a verlo. Entonces, a mí es el hecho de decir dónde estoy, dónde me creo que estoy, y luego dónde estoy a través de las figuras, es muy interesante. Por eso siempre, desde luego, que hacemos representaciones, uno tiene que estar encima del tablero. Y no veas la de veces que muchas personas les cuesta encontrarse. Ahí en el mundo. Otras no.
pero solamente en ese trabajo de buscarse ya hay mucha información. A quién sacó primero, todo esto lo veremos también en el trabajo que haremos, porque claro, entonces como una técnica proyectiva funciona. Es prácticamente igual, pero a ellos les es muy útil porque lo ven como más real todavía. Se identifican mucho con las figuras, a veces no quieres que toques alguna porque es él o porque es la madre, y están más identificadas, como que coge un poquito de relieve el dibujo en sí. Y como hay cierta formación en tema de constelaciones en el trabajo que hagamos, es como que puedes ampliar la mirada que tú tengas al dibujo, que si trabajas con dibujos, o a las figuras cuando decidas sacarlas, por el trabajo de constelaciones, porque vas a tener como más información acerca de por qué un niño puede sentir que no está en su sitio. Aparte de porque es el último, hay muchos más motivos por los que puede sentir que no es en su sitio, que no está en su sitio, ¿vale? En constelaciones, por ejemplo, miramos mucho si es una familia convencional, digamos, que son padre, madre, hijos del mismo matrimonio, o son de diferentes matrimonios los hijos. En ese caso era todo del matrimonio. ¿Sabes si ha habido abortos, ha habido pérdidas en esa...? En principio no tengo conocimiento de... Vale. Entonces, por ejemplo, es un datito que ya te puede aportar mucha información. En el genograma, nada más que en la primera línea ya preguntamos si no es al niño, porque no tiene por qué saberlo y normalmente ni lo saben, a los padres Y porque se tiene familia. si ha habido algún aborto o ha habido alguna muerte de algún hermano o de algún aborto. A veces, como son los primeros meses, no se le da mucha importancia, pero a lo mejor a veces cuando tienes esta información, a lo mejor entre un hermano y él han habido 2 abortos. Él no sabe cuál es su sitio, porque los niños intuyen que hubieron 2 antes y muchas veces hasta los ponen. Y cuando le pregunto a la madre, si es que tuve 2 abortos, pero eso fue... Esa era mi pregunta, si habías tenido alguna vez trabajo con eso, porque me parece súper curioso, además a mí me gustaría poder utilizarlo. Entonces eso. es como añadir a la información o al trabajo que tú ya estás haciendo una información extra con la mirada de las constelaciones. Como decimos, siempre vamos a mirar los que han estado menos vistos o han estado excluidos. En la línea de los hermanos, ¿quiénes han podido estar excluidos? Los que no nacieron. Como no nacieron y fue algo que de alguna manera, quizás, como sabemos, los primeros meses, o fue espontáneo, fue voluntario, pero fue como algo que ya fue, normalmente no se le da demasiada importancia, o sí se le da, pero como que se le da, pero como algo que una lleva, pero no porque tenga que afectar eso al sistema de ninguna forma, ¿no? Y con las figuras eso puede salir de la misma forma, es decir, le puedes decir al niño que represente a su familia, y que por supuesto se ponga a él, y muchas veces en las figuras pone algo más, o deja hueco, o siente que no merece, o que no tiene sitio, pero porque los que no tienen sitio son los que no han estado tenidos en cuenta, que son esas 2 pérdidas o esos 2 abortos. Y cuando se colocan, las sensaciones que genera al niño que lo vea, pues mucho mejor así. Y no sabe ni qué es, ni siquiera yo le estoy diciendo lo que es, pero lo está viendo, ¿vale? Entonces la información sale mucho a través de las figuras. Y lo interesante es cómo hacemos un poquito esta formación en la que vemos qué es importante en un sistema, que nosotros mismos por costumbre ya hemos obviado, y como en la línea de los hermanos se pregunta si el padre o la madre tuvieron algún hijo fuera del matrimonio anterior, si ha habido alguna pérdida, y miramos ahí. Si los padres a su vez, esto es en el genograma porque lo dibujamos, por eso os hago un poquito el gesto, si los padres a su vez han tenido hermanos que han perdido, si han perdido al nacer o no, si sus padres a su vez murieron pronto o no. Porque muchas veces los hijos, cuando los padres, esto son todo teoría acerca de las constelaciones y de los órdenes, cuando los padres mueren muy jóvenes, por ejemplo, si este niño, su padre murió muy joven, muchas veces algunos de los hijos perciben que a su padre le falta algo, hay un dolor, y ocupan un lugar que no es del todo el suyo. Toman responsabilidades o tienen ciertas cargas que llaman la atención para los pequeños que vayan con esta problemática, ¿no? Y posiblemente es que están, y a veces te lo colocan, ponen las figuras y ellos se colocan como muy cerca del padre o detrás, y ya nos están dando la señal, y en el genograma tienes la información, porque hemos aprendido a buscarla, de que el padre murió muy joven. Con lo cual, su padre como hijo, como niño, sintió una falta del padre, tiene un vacío.
Muchas veces los niños, como hemos dicho, me torció un tobillo, el resto del cuerpo intenta compensar. Su padre en su corazón tiene un dolor que está ahí, y de alguna forma los hijos muchas veces ocupan un poquito ese lugar, y los síntomas que dan en ese sentido puede ser algo como llevan cierta carga. O algún aborto que ha habido que él intuye que no está teniendo sitio porque no se ha tenido en cuenta o no se les ha nombrado, no se les ha relacionado, y él lo percibe como sus hermanos no tuvieron sitio, o estos que podrían haber sido sus hermanos no tienen sitio, él siente que tampoco lo tiene. Pero todo es muy inconsciente. ¿Lo ves esto un poquito, no? Como estamos juntando la información que vamos a empezar a tener de las constelaciones con lo que él me cuenta, con lo que yo veo. Y entonces a partir de ahí se pueden ir completando la imagen, porque si yo al preguntarle a la madre tengo esa información, el siguiente día con el niño los voy a incluir. Voy a poner a los 5 hermanos y voy a sacar 2 figuritas o 2 cositas que puedan representar las 2 vidas que tuvo la madre, y sin decirle ni siquiera lo que es. Mira, y esto colócalo donde tú creas, porque una parte de él lo sabe, él no necesita saberlo, pero tenemos varias partes, unas partes que saben y otras partes que no sabemos que sabemos, pero que están ahí y se manifiestan. Y a mí las figuras me han traído muchas buenas sorpresas cuando me doy cuenta de que las personas, de que todos sabemos más de lo que nos creemos. Y esta es la prueba, por ejemplo. O cuando un niño pone alguna pérdida que ha habido y ni siquiera su madre se lo contó. Cuando yo le pregunto a la madre si ha habido alguna pérdida y me dice, pues sí, mi hermano murió muy joven o tuve un par de abortos antes que él, pero él ni lo sabe, pues mira, parece que se intuye algo. Yo he visto trabajos muy interesantes de cuando el niño ve representado a sus padres adoptivos, sus padres biológicos y él. Sus padres adoptivos, sus padres biológicos y él. Sus padres biológicos como si no existiesen. Normalmente no se les nombra porque a lo mejor los adoptaron de pequeños, los adoptaron de bebé, o vienen de otros países, pero si todos estamos aquí es porque tenemos una madre y un padre, biológicos, más allá de que estén luego los que adoptan o los que acogen. Y eso el niño lo sabe aunque ni siquiera se lo cuenten, siente que le falta algo. Entonces, solamente el hecho de poder decirles, busca unas figuras que representen a tus padres, es que yo no los conozco porque a mí me... Bueno, pero para que tú estés aquí tuvo que haber un papá y una mamá, todos tenemos uno, aunque tú no los hayas visto nunca. Solo el hecho de buscarles ahí y ponerles aquí ya es un trabajo muy importante. Y para los padres que han acogido, que han adoptado, que están con un niño que está teniendo mucho problema, el poder pedirles que por favor saquen a 2 figuras que representen a los padres biológicos del niño es una maravilla. Tienen mucha resistencia porque hay mucho miedo y muchas veces juicio acerca de los padres porque muchas veces tienen que ver con la delincuencia o con la prostitución, con la droga o con otros países con muchas cosas, ¿no? Simplemente con temor a que los puedan volver a rescatar, o todo esto está muy presente. Entonces es muy interesante cuando a los padres se les pide que puedan sacar por un momentito los padres biológicos del niño, y aquí se hacen trabajos que son muy bonitos, que también los vemos en la formación, acerca de que la madre, si es con la que estoy trabajando, pueda ponerse delante de la madre del niño que ella cuida. Este encuentro, aunque sean figuras, realmente las personas conectan mucho y están identificadas con las figuras. Por eso aprendemos a moverlas en la formación de una manera muy cuidadosa, porque realmente empieza a haber una conexión que yo ni sé ni veo, pero que la persona la está teniendo. Se pone aquí delante y a lo mejor empieza a temblar o empieza a llorar o empieza a sentir algo muy importante, porque está por primera vez en presencia, aunque sea a nivel representativo de la que es madre del hijo que ella cuida. Y esto lo vemos en las constelaciones un poquito en la teoría y en la forma de profundizar. No solamente, a lo mejor, no solamente con una persona, sino que puedes trabajar incluso con la familia en conjunto. Claro. Cuando hago el tema de adopción es como lo simplifico al máximo para poder hacer un trabajo que tenga cierta fuerza. Cuando es un trabajo que es en relación a todos los hermanos y los padres, con toda la familia. ¿Te refieres a que venga la familia también o a representar al resto de la familia? Creo que en el trabajo, por ejemplo, que tengas con un niño en concreto,
esté en presencia de los padres y trabajen todos juntos a la Claro. vez con la misma representación que el niño haya hecho. Si se puede tener acceso a que estén los padres y él, fenomenal. A veces viene solo el niño o a veces la madre, pero que venga la madre y pueda hacer esto, y que puedas ponerla adelante, y esto forma parte un poquito del bloque teórico que hablamos y de las teoría de las constelaciones y de los órdenes del amor. Y yo trabajo mucho en ponernos en el lugar de. Si nos ponemos en el lugar de una mujer que cuida a un hijo que no es suyo, ¿qué sensación nos viene? Estás cuidando a un hijo que no es el tuyo. Estás dándole todo lo mejor que tienes y todo lo mejor que puedes, pero sabes que no es tuyo. ¿Qué sensación tienes en relación a la madre? Por una parte tienes un juicio si ella lo abandonó, lo dejó, pero también hay un sentimiento muy profundo, y es el que de alguna forma se puede hacer ver aquí. Y es darle una frase. Y le dice a ella, yo estoy trabajando con la madre, gracias a que tú no pudiste, yo cuido de él. ¿Lo notáis ahora? Cuando estamos haciendo un trabajo aquí, todo va en esa dirección. Si es trabajo nuestro personal, va a ir en la misma dirección. Voy a estar delante de mi madre diciéndole todo lo que no me pudiste dar, ahora lo veo. Y en estas frases entramos en contacto de repente y estamos haciendo un trabajo en otro plano. Y aquí está viendo algo que ella se está descargando de un sentimiento también de culpa, que se le va a disolver muchísimo cuando ella pueda darle las gracias en su corazón a esta mujer. Aparte del juicio que tenga porque esa mujer lo dejó en no sé qué condiciones, también hay algo que es real. Eso es real, pero lo que es real es que esa mujer lo parió. Y también es real que gracias a que ella no pudo, ella cuida de él y tiene un niño. Entonces, que eso pueda salir a la luz y pueda ser visto, hace que se empiece a calmar muchísimo algunos problemas que hay aquí. Entonces, y luego el padre igual, el mismo trabajo con él. Lo que pasó lo dejo contigo, la manera en la que tú tuviste que hacerlo lo voy a dejar contigo, pero gracias porque tú no pudiste, ahora yo cuido de él y en tu nombre lo voy a hacer lo mejor posible. Empezamos a integrar, a reconciliar, a unir, a disolver juicios, y todo el trabajo va un poquito en esa dirección. Entonces, con niños que traen muchas veces problemas, es que a veces se pregunta y es que ni siquiera sabemos que están en adopción. Y cambia muchísimo la dinámica del trabajo cuando están en adopción, porque vamos a necesitar en algún momento poner la imagen de los padres biológicos y hacer este tipo de trabajo, que son cositas concretas que yo en la formación explico para poder hacer como pequeños ejercicios en los que ya uno puede hacer ese trabajo con la persona si tú estás teniendo posibilidad de acceder a alguien que esté en esta situación, ¿no? Y cambia mucho la dinámica aquí, de los padres que adoptan o los que acogen. Cambia mucho la dinámica cuando ellos en su corazón hacen con las figuras trabajos de este tipo, de poder reconocer y agradecer a los padres biológicos una parte de lo que ellos disfrutan. Y en temas personales, quizás por ir acabando un poquito, es como, para mí hacer un trabajo de este tipo, como decían, más allá de si lo voy a utilizar como herramienta o no, es una forma muy bonita de entrar en nuestro sistema, de entrar en el genograma de cuáles son mis hermanos, los que conozco y los que no, de mis padres y de los hermanos de mis padres, que ha pasado en mi sistema y de qué manera quizás mi sistema me está influenciando a mí más de lo que creo, y puedo tener pequeñas escenas porque el trabajo en la formación va a estar dirigido a poder hacer escenas de mi propio sistema donde pueda disolver, resolver o ampliar la visión de situaciones que han estado muy atascadas. Entonces vamos a hacer trabajo personal continuamente, aparte de ir teniendo como un bloque teórico y práctico de cómo usarlos si quisiera usarlos con alguien. Es decir, lo voy a usar para que cada uno haga su trabajo personal, pero además vamos a decir de qué manera, si yo quisiera hacerlo con alguien, le puedo pedir que lo haga sin que hagamos una barbaridad. Pues mira, les tienes que pedir que lo hagan de esta forma y no entrar en interpretar porque podemos fastidiar más que ayudar. Entonces vamos a dar indicaciones de cómo usar la herramienta para otros, pero sobre todo y básicamente va a ser hacer una inmersión un poquito en nuestro propio sistema y en nuestro genograma y mirar situaciones nuestras desde fuera que nos van a dar mucha claridad. Así que bueno, yo desde ahí os invito a que os animéis a hacer un trabajo así, porque no es un compromiso muy largo, es un compromiso, te digo, algunos fines de semana
en el que vamos a trabajar de manera muy profunda en nuestro propio programa y ver de qué manera eso nos está afectando en la situación presente, que creo que puede aportar, o por lo menos a mí me ha aportado mucha claridad. Conexiones de lo que me está pasando ahora con cosas que han pasado detrás, con que cuando las veo sé en la calle un poquito, por lo menos, si tengo que tirar a la derecha o a la izquierda. Y para mí eso ya es muy interesante. Así que bueno, no sé si tenéis alguna preguntita más y si no, pues lo dejaríamos aquí. ¿Nos pueden hablar de la formación? ¿Cómo va a ser? Son 3, ¿no? Serán 4 fines de semana. 4 fines de semana. Sí, en esos 4 fines de semana hacemos un poquito el trabajo de cómo hacer cómo uno mismo puede hacer su propio genograma de su propio sistema familiar, aprender a hacerlo. Una vez que lo tengáis hecho, vamos a saber cómo usar las figuras para representarlo. Vamos a hablar de los órdenes del amor, de qué cosas ocurren en un sistema que cuando no se han tenido en cuenta de qué manera aparecen, es decir, como utilizar cualquier asunto personal. Yo voy a trabajar mucho en que uno venga con su propio asunto de lo que le está pasando ahora con la pareja o con su hijo o con el trabajo, y vais a ver cómo eso que te está pasando ahora, hacer el genograma, buscar y representar, vamos a ir viendo una y otra vez qué relación tiene eso hasta que nos quede un poquito claro. Entonces vamos a aprender a hacer eso, a repetirlo mucho. Genograma familiar, representación, y desde ahí sacar la teoría. Bueno, ¿y esto por qué? ¿Por qué si no ocupo mi lugar tiene tantas consecuencias? Y entonces ahí es cuando explicamos por qué. Pues mira, cuando no ocupas tu lugar y ocupas el lugar de tu padre o de tu madre, las consecuencias que tienes son estas y estas, ¿no? Entonces, la formación va a estar muy basada en trabajar temas personales, por eso quien quiera hacerla tiene que tener un poquito esa disponibilidad, porque yo voy a tirar de, bueno, ¿y tú cómo estás? ¿Y qué te pasa? ¿Y qué te está ocurriendo con tu relación, con tu enfermedad, con tu cuerpo? Porque yo voy a hacer sesiones individuales en presencia de los demás y de ahí vamos a ir sacando todo, ¿no? Entonces va a ser muy personal. Por eso el que a veces quiere venir a aprender la técnica sin entrar demasiado, mi trabajo es, yo no sé si vas a usar la herramienta o no para hacerlo con otros, pero desde luego yo lo voy a usar contigo. Voy a ver todo lo posible a través de esta herramienta porque es la mejor manera. Entonces va a ser un trabajo que no se va a librar nadie. ¿Y hay que hacer los 4 módulos? Sí, porque van teniendo una progresión. Sí. Sobre todo con la edad, porque como no solamente es experiencial, uno puede tener una sesión individual conmigo o ir a un grupo de los que yo pueda hacer, o creo que aquí Vicente está haciendo también, y conocer el tema de constelaciones y tener esta experiencia tan bonita, ¿no? Pero el que quiera entrar un poquito aquí, como yo no sé si va a ser solo para tema personal, sino que yo lo voy a ofrecer también para que uno pueda usarlo en un momento dado con otro, sí que voy a pedir ese compromiso de esos 4 fines de semana, porque vamos a hacer pues un bloque de toda la técnica y la teoría, de cómo se usan, de qué cosas se dicen, qué condiciones hay que tener, ¿no? Vamos a hacerlo de una forma un poquito organizada, ¿no? Entonces es lo mínimo para poder usar esta herramienta. Pero como acceso a tener una sesión individual o tener una sesión en grupo, a ese nivel de poder decir, mira, yo solo quiero hacer algo así. Yo creo que hay cosas que se están ofreciendo aquí y en otros sitios que tenéis oportunidad. De hecho, hay un precio para una persona si quiere hacer un módulo solo, pero no merece la pena porque, vamos, está puesto, es más caro, vamos, que no está puesto para que se acople uno a un taller porque no tiene mucho sentido. Lo que pasa es que hay personas que sí a lo mejor van a hacer una parte, porque ella está dando formación en Granada, en Sevilla, en distintos sitios y puede terminarla o completarla en otros sitios. Esa opción sí la puede tener. Sí, pero no tiene tanto sentido quizás hacer uno suelto. Si uno quiere conocerlo, coger una sesión individual o ir a un grupo y trabajar un tema y ver cómo funciona. Es interesante. Yo para eso, como más bien he ido a hacer las formaciones sin tener mucha información antes, porque el solo hecho de que intuitivamente me han llamado la atención y para mí ha sido motivo suficiente. Pero cada uno, la progresión que tenga para acercarse a un compromiso así es muy personal. Es decir, pues mira,
o entro porque ya me llama la atención suficientemente, o voy a hacer una sesión de grupo algunos de los días que se ofrezca, o una sesión individual si hay oportunidad de hacer, y así conozco el trabajo y me decido. Pero me parece muy interesante, es como conocer un poquito, sin complicarnos mucho, nuestra propia historia, nuestro programa, y con las figuras sacarlo para afuera y yo estar guiando mucho ese trabajo para que cada uno se lleve lo más posible a nivel técnico y a nivel personal. Es un trabajo bonito. Así que nada, si os animáis... Y las fechas son las que tengo aquí, ¿no? Sí, en el momento estas son, no sé si puede que haya alguna cosita de ajustes, pero en principio vamos a partir con esa base de hacerlo por ahí. Recomendación en que hagáis un trabajo de este tipo, porque a nivel personal es muy rico solamente el hacer tu propio genograma y ver qué se hace con eso, ver toda la información que puede salir con eso, es muy interesante a nivel de autoconocimiento. Pero ya no autoconocimiento de las 1000 vueltas que le doy a lo que ya sé de mí, sino a lo que no sé de mí. A cómo entrar en el inconsciente, en el programa, y ver qué conexiones hay, qué lealtades estoy teniendo con alguno de los míos que se está manifestando ahora, por qué se me repite esto, por qué elijo parejas que se me repiten, todo este tipo de cosas que son un poquito ahí repetitivas y cansinas y cargas. Vais a ver que desde este tipo de trabajo se pueden ver la relación que hay, hasta el punto. Y no solamente verla, sino hacer algo con ello, como este tipo de frases que habéis visto, que si por un momentito habéis sentido en la fuerza y el poder que puede tener una frase. Un encuentro entre una cosa y otra, y poner a la luz una frase que nos está dando una conciencia, realmente el trabajo va por ahí. Vamos a hacer cositas como las que hemos hecho aquí, pero a nivel mucho más profundo. Bueno, pues muchas gracias por la atención.